en sitios, mirarnos a las caras y no estar detrás de una pantalla de ordenador, no sé ustedes, pero yo ya me había acostumbrado a esto del Team, del Zoom, ¿no? Y la verdad que estar aquí y compartir un rato juntos yo creo que es buena señal. Todavía no estamos todos los que podríamos, ¿no? Por aquello de las medidas, pero bueno, yo creo que nos vamos acercando al final de todo esto, ¿no? Muchas gracias, sobre todo a Santiago Marrero, por contar conmigo en la moderación de esta mesa redonda. Y gracias y enhorabuena, Santi. Estas son las quintas jornadas. Yo me acuerdo cuando empezabas con las primeras hace ya 4 o 5 años, en sitios mucho más humildes que esto, con patrocinadores mucho más pequeños, y ahora verte en estas quintas jornadas con las empresas que están participando, pues la verdad es que todo un éxito, ¿no? Voy a moderar esta mesa redonda. Sin más, voy a pasar a presentar a los componentes. Me presentaré yo primero. Para quien no me conozca, soy Jorge Gutiérrez, soy socio de PwC, la consultora esa que puso en su día tan de moda Pablo Iglesias, ¿no? Con lo de a la quinta intentó acertar con el nombre con WaterhouseCoopers, Price. Pues yo soy el responsable aquí de la práctica jurídica y fiscal, y tengo el honor de presentar la mesa redonda y las ponencias que vamos a hacer hoy, ¿no? A mi izquierda tengo a don Héctor Ortega, manager, colega de Price, responsable del área fiscal en Las Palmas. Muy buenos días, Héctor. Encantado. Enrique Guerra, director nos contará un poquito después, el MAS de RIC Private Equity, de los primeros, si no el primer capital riesgo que se hace en Canarias. Aparte, es el último fichaje que hemos hecho en Price, es counsel de la firma en Canarias, y la verdad que estamos encantados de que Enrique también forma parte de nuestro equipo. Muy buenas tardes, don Enrique. Buenos días. Buenos días, digo buenas tardes. Doña Rosana Melián, directora de Energía del Gobierno de Canarias. Muy buenos días. Buenos días, Rosana. muchas gracias. Y por último, don Alexis Lozano, director de Energía, de Agua del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Alexis, ¿no? Yo creo que sin más vamos a dar el formato que hemos preparado para estas jornadas. Cada uno de los asistentes a la mesa dará una breve ponencia, centrará su tema 5 o 7 minutos más o menos. Sí les voy a pedir que sean rigurosos con el tiempo, y después abriremos una mesa redonda en la que debatiremos un poco, ¿no? Voy a leerme, yo no soy de usar papeles, pero sí voy a leerme el título de esta primera mesa, ¿no? Fiscalidad, beneficios, ventajas y privilegios que ofrece Canarias. Vamos a hablar fundamentalmente de impuestos, ¿no? En Canarias, como ustedes saben, tenemos un régimen fiscal muy favorable, muy diferente y muy ventajoso al resto de Europa seguro, y yo diría que del mundo también, ¿no? Vamos a hablar un poco de impuestos y también de qué están haciendo las instituciones públicas, Gobierno y Cabildo de Gran Canaria en este caso, pues con temas de ayudas, subvenciones. Vamos a hablar hoy de todo lo que ustedes han visto ayer, pues cómo abaratarlo, ¿no? Ya sea en forma de subvenciones o en forma de ventajas fiscales, ¿no? Héctor, sin más te doy paso para que hagas tu primera intervención. Nada, gracias Jorge, gracias también a toda la organización, por supuesto a Enrique por acompañarnos, al resto de autoridades. Voy a ser breve porque, de acuerdo a nuestra experiencia con potenciales inversores extranjeros interesados en invertir en Canarias, la verdad es que nuestros incentivos fiscales relacionados tanto para todo el tema de energía renovable, fotovoltaico, autoconsumo, o para la gran mayoría de las actividades, hasta cierto punto son bastante sencillos. Jorge y yo hemos compartido experiencias en relación a reuniones, conversaciones, en las que hemos estado intentando promocionar a Canarias como destino para inversiones, y una de las dificultades, entre comillas, que nos hemos encontrado es que muchos de los oyentes que hemos tenido les parecía todo demasiado potente y demasiado sencillo, ¿vale? Incluso llegaban a insinuar que si estaban ante un paraíso fiscal, nada más lejos de la realidad, pero la potencia y sencillez de los incentivos ha llevado incluso a ese equívoco, ¿vale? En la presentación, muy breve, nos vamos a centrar sobre la deducción por activo fijo nuevo y la reserva para inversiones en Canarias. Son dos viejos conocidos. Todo aquel que en Canarias haya hecho sus pinitos en el área fiscal tiene como mínimo unos conocimientos generales acerca de ellos. Lo resumiré en una frase. Vale. Es decir, para el tema de autoconsumo, vale. Y a día de hoy, el ahorro fiscal que ambos incentivos pueden llegar a conceder es equivalente, ¿vale?
Actualmente el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades asciende al 25%. Casualmente no está relacionado la deducción aplicable en cuota, derivada de la deducción por activo fijo nuevo, es el 25% del coste de adquisición del activo adquirido. Esos paneles fotovoltaicos, todo lo que se pueda activar como tal. ¿Vale? La reserva para inversiones en Canarias, para quienes no tengan ese conocimiento fiscal, se articula como un ajuste negativo en la base imponible. Es decir, no estamos en la cuota, sino en el beneficio, por así decirlo. ¿Vale? Pero el tipo de gravamen aplicable a día de hoy, que subirá, pero a día de hoy es el 25%. Se prevé que suba. Pero aunque si no lo hace, el ahorro fiscal a día de hoy es equivalente. ¿Vale? Una reducción de hasta el 90% en base imponible, como si fuese un gasto que te dejan deducir cuando realmente hablamos de una inversión, para entendernos, versus una deducción, ¿vale? Más adelante tenemos un pequeño ejemplo, ¿vale? La deducción por activo fijo nuevo tiene una diferencia con respecto a la RIC, que es que se permite su aplicación hasta en los 15 años sucesivos, ¿vale? Si no tenemos cuota suficiente, nos podemos llegar a cargar, si me permiten la expresión, esa cuota en el impuesto sobre sociedades hasta dejarla a cero, combinando la deducción pendiente de aplicación de ejercicios pasados con la deducción generada en el ejercicio. La reserva para inversiones en Canarias tiene como límite el 90% del beneficio no distribuido. Después hay que materializarlo. Con ese dinero tenemos que comprar activos. En este caso, para el autoconsumo. Nos vale, no hay ninguna duda para ello, ¿vale? Como pueden comprobar, en uno de los ejemplos la cuota líquida se queda en 2.500 euros, partiendo de, todo con números completos y simplificándolo un poco, de 100.000 con una reducción de 90.000, se nos queda una base imponible de 10.000. Aplicando el tipo de gravamen actual, 25%, se nos quedan 2.500. Por el contrario, con la deducción por activo fijo nuevo, se nos queda la cuota inicial de 25.000 en 12.500. Podría parecer que es más ventajoso en este caso la RIC. Ambos son muy ventajosos, cada uno tiene sus peculiaridades, pero lo cierto es que la deducción por activo fijo nuevo y la RIC, a día de hoy, a pesar de esa primera impresión, son equivalentes en términos de ahorro fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la deducción por activo fijo nuevo está limitada al 50% de la cuota, pero ese 50% que no has aplicado se queda guardado, por así decirlo, para aplicarlo en ejercicios sucesivos. Esto en relación con eso no es plan de alargarnos mucho más, simplemente señalar que es todo muy sencillo. Es decir, si hay unas ganas de invertir, los incentivos fiscales canarios ofrecen potencia, ofrecen seguridad jurídica y ofrecen sencillez. A lo mejor en determinados aspectos ha habido litigiosidad, no es el caso de una inversión tan clara como las asociadas al autoconsumo, ¿vale? Más adelante, esto no sabía si señalarlo o no señalarlo, el tema del impuesto al sol, ¿vale? Ya pasó. O sea, es pasado el impuesto al sol, ¿vale? Y después hay siempre incentivos ya, dependiendo de cada ayuntamiento y demás, a efectos del IBI para promocionar que se impulsen las energías renovables, ¿vale? Después, un aspecto que no comento aquí porque se explayará al respecto mi compañero Enrique Guerra, es el tema de la bonificación a la producción, ¿vale? La bonificación a la producción de bienes corporales en Canarias. A lo mejor es un pequeño desconocido por aquello de que en Canarias no tenemos mucha industria, pero baste decir que Hacienda te regala el 50% de la cuota que se haya generado como consecuencia de obtener un beneficio en Canarias derivado de una actividad industrial, productora. La energía eléctrica, el calor, todo ese tipo de cosas que son derivadas del autoconsumo, ¿se puede considerar un bien corporal? Sí. ¿A efectos de impuestos, a efectos de incentivos fiscales? Sí. Nos encontramos, por tanto, en que Hacienda, por el mero hecho de tú realizar una actividad productora, entre comillas, de bienes corporales, sin pedirte ningún requisito más, ya te regala el 50% de esa cuota, ¿vale? Es compatible, además, con otros incentivos fiscales, como la zona especial canaria, ¿vale? Siempre dentro de un marco, unos umbrales y demás, pero la idea que tienen que tener es sencillez, facilidad, potencia y seguridad jurídica de los incentivos. Sin duda, Canarias tiene el régimen fiscal más potente de Europa, más allá de paraísos fiscales. Por el contrario, en comparación con esos territorios, contamos con la mayor seguridad jurídica que se puede llegar a tener, porque no hablamos ni siquiera de normativa autonómica, que ya nos daría seguridad, ni siquiera de normativa estatal, que también nos daría seguridad, sino de una normativa que no solo está amparada por el Estatuto de Autonomía de Canarias, sino que además cuenta con el visto bueno de Bruselas en el marco de las ayudas de Estado admitidas como condición de región ultraperiférica que tiene Canarias.
Si alguien tiene alguna duda, Jorge. No, yo creo que... Muchas gracias, Héctor. Al final abriremos el debate, ¿no? Yo creo que por resumir un poco lo que dice Héctor, o resumirlo mucho, quédense con la idea de lo que está hablando esta jornada, las inversiones que hagan para todo este tipo de energías limpias, al final en Canarias te salen un 25% más barato. Porque tanto si vas por la RIC como si vas por la deducción por inversiones en Canarias, los incentivos más potentes de los que hablaba Héctor antes, lo que consigas efectos prácticos es que el coste del PVP de las inversiones que tengas que hacer se te van a abaratar en un 25%. Es tan sencillo como eso. Y además cuando lo instales, el beneficio que vayas a obtener, si lo tuviera, en el caso de autoconsumo no, pero las empresas que tengan ingresos por este tipo de energía, pues les sale un 50% barato por la bonificación en la cuota, ¿no? Yo creo que son ventajas fiscales muy relevantes. Pasamos a la segunda de las ponencias. Don Enrique, tú hablarás un poco más de la RIC y yo creo que sería interesante, porque es algo novedoso, pues que hablarás un poco también del capital riesgo que directamente diriges y gestionas, ¿no? Y cómo todo el tema de energías limpias, inversiones para este tipo de industria, pues puede beneficiarse, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Santiago, se lo debía porque participó en otro evento que tuvimos nosotros. Y me voy a centrar esencialmente, y al hilo de lo que ha hablado mi compañero Héctor, en la reserva para inversiones. Pero no en la reserva para inversiones que puede dotar el inversor o el que realiza una actividad de renovables, sino de la reserva para inversiones de otros empresarios y profesionales que puedan materializarlo en esa inversión. Por ejemplo, me voy a centrar esencialmente, ya que estoy hablando de una inversión colectiva, donde invertir la reserva para inversiones que anualmente pues tributan las empresas y profesionales porque no tienen proyectos privados donde ejecutarlos, me centro precisamente en uno de los sectores de mayor consumo de energía y más contaminantes, que es la industria. Con lo cual entiendo que, o por lo menos por lo que vamos o he leído, es un sector preferente de cara a la transición energética y han utilizado una figura muy nueva, no está regulada, pero creo que tendrá muy desarrollo, que es el de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, en el fondo, no dejan de ser, imagínense, polígonos industriales, los que tenemos aquí, que se agrupan en una sociedad, todos los miembros, o la mayor parte de los miembros de ese polígono industrial, y constituyen una sociedad que es la que va a invertir, cediendo ellos sus suelos, sus techos, en placas fotovoltaicas, unidades de almacenamiento, lo que fuera. Pero ¿qué ocurre? A nadie se le escapa de que las inversiones son elevadísimas. Son proyectos, pues un polígono grande, uno de Arinega, pues, que podrá ser 100 y pico millones de euros. Y ahora viene el tema y dice, claro, ¿cómo lo financio? Acaban de decir, si me permiten, me acaban de decir cómo somos capaces de involucrar a toda la sociedad. Esto se va hacia una democratización del polígono industrial. ¿Cómo involucramos? A través de la inversión colectiva de la RIC. Acuérdense ustedes, o los que hayan tenido RIC, la última emisión de deuda pública, donde todo el mundo metía a la RIC y solo podías meter hasta el 50%, fue la del 2017. Emitieron como 25 millones y las peticiones fueron 500 millones. Y era el 50%. Imagínense todo ese dinero de canarios invertido en la transición energética, que es evidente. Y un instrumento válido para eso, si hablamos de financiación, estamos hablando de un préstamo, solo puede hacerse a través de una institución de inversión colectiva. Si no, de la otra forma, tendrían que materializar la RIC entrando directamente en la comunidad energética. Muchos podrán y otros no, porque la comunidad energética es para pymes. Ahora sí lo enfoco ya en donde lo dejó Héctor. Vamos a ver, la bonificación, como bien dice, es un regalo por una actividad. Reduce el beneficio o la cuota a pagar ya en el 50%, solo por hacer la actividad. Pero ¿qué ocurre? La deducción, el 25%. Imagínense ustedes una inversión de 100 millones, 25 millones. ¡Buf! Increíble. Pues no, en la práctica no se va a poder acoger. No se va a poder acoger porque estamos hablando de una comunidad energética que surge ahora. Hacen esa inversión y esa deducción por inversiones tiene unos límites. No se permite 25 millones, no, tiene un límite con respecto a la cuota bonificada. O sea,
Yo tengo mi beneficio, tributo el 25%, le quito el 50%, se queda el 12,5% y sobre ese 12,5% solo puedo aplicar el 50%. O sea, en la práctica es el 6,25%. O sea, al final tendría que obtener esto. Lo puedo aplicar en este año o lo que exceda en 15. Los que hayan tenido plantas de estas y no tengan otra actividad más que esa, no podrán aprovechar casi nada. Con lo cual, se quedan unos activos y una inversión importantísima sin ningún incentivo fiscal que está generado para eso. Pues ahí sí que no hace daño ninguno. Entonces, se puede aprovechar el resto de empresas a través de materializar indirectamente la red de muchísimos empresarios y profesionales en esa comunidad energética, a través de una capital riesgo que es con un préstamo, que lo devuelve la comunidad energética a los 6 años y no paga sino intereses durante esos 6 años. Señores, es una forma de involucrar. Para la comunidad energética tiene un ahorro directo en el consumo de energía, va a tener también unos beneficios. Y el que invierte solo la rentabilidad fiscal, estamos hablando de rentabilidades fiscales entre, si es una sociedad, del 5% o si es una persona jurídica del 11%, una persona física del casi 11%. Si además esas personas se financian con un banco, las rentabilidades son brutales, con lo cual pueden involucrar de una forma muy activa a toda la sociedad canaria en la necesaria transición energética a un ritmo muy superior que el resto de la península. La Reserva de Inversión, como tal, nació en el 94. Teníamos un antecedente que era la FPI, que era Pisco más o menos, primo hermano. Y ha sido necesario. Todo el mundo, todo nuestro motor turismo se ha volcado en eso. Sin embargo, con las dotaciones de cada uno, tenemos la gran oportunidad de democratizar no solo la producción de energía, sino la financiación de la misma. Yo pongo aquí unas presentaciones y no voy a aceptarlo, pero solo para que se den cuenta un poco de la rentabilidad. Imagínense una comunidad energética que invierte 10, por poner un ejemplo, estoy poniendo, invierte 50 en un proyecto energético. Casúa que es la rentabilidad del activo. He puesto que el proyecto rente el 10, no va a ser el 10, será inferior, más en una comunidad energética que su destino es repartir a otro socio la energía mucho más barata. Pero pongan el 10. Solo por la financiación se traduce en ellos en una rentabilidad financiera. No está buscada la rentabilidad financiera en las comunidades energéticas, pero es indudable por el sistema de financiación de lo que es, le llaman el bullet, paga y tiene liquidez durante 6 años. No tiene que pagar principal. Al 6º año tendrá caja para pagarlo o coger un préstamo bancario. Ya ha vivido 6 años el auténtico ahorro que ha tenido un consumo de energía. Ya lo ha vivido y no lo está pagando. Pero el inversor RIC, imagínense ustedes, imagínense que en azul es la sociedad de capital riesgo. Los accionistas invierten capital riesgo e invierten los 40 millones que les va a prestar a la comunidad energética. Le va a prestar a la comunidad energética, ponemos un coste de la deuda del 3,45, incluso le sale una rentabilidad superior al banco. Y el accionista es el que va al banco, no estamos suprimiendo los bancos van a entrar también, es necesario, pero en vez de financiar a toda una comunidad energética que su riesgo es 100 millones, están financiando a 300 inversores que entran de forma ordenada en una compañía que hace un préstamo a los 6 años. Le pagan el préstamo, bien, con toda la liquidez que ha generado o porque hace un préstamo a más largo plazo. O sea, dicho de otra forma, y todo el mundo, todas las partes, conmigo ayer, todas las partes ganan. Todas las partes ganan. Es una situación en donde gana tanto el inversor de renovables como el que le ayuda a financiar, todos canarios, que gracias a la riqueza, oferta y demanda de esa necesidad, y es una posibilidad que puede situar a Canarias en uno de los procesos de democratización, que es lo que aspira, más elevados, porque democratiza no solo la producción, sino la financiación, y son miembros de la comunidad energética. Al 6º año pueden ser cada una, los integran en el capital o lo que quieran. Eso es lo que quiero un poco diferenciar. Tenemos unos incentivos fiscales muy potentes en la comunidad energética que solo vamos a poder aprovechar el 50%, que no es poco, porque el resto de unas inversiones elevadísimas, salvo que esté en una sociedad que tenga beneficios, se van a perder. La única forma de no perder es compartirlo con la financiación. No, perdonen a lo mejor lo técnico, lo liado, pero en 5 minutos es imposible. Muchas gracias, Enrique. Si no te he entendido mal, al final lo que conseguimos con este instrumento es poner en contacto aquellos inversores que tienen una necesidad de RIC, tienen una necesidad de inversión. Al final lo que han hecho es
pues aprovecharse en Canarias del REF, no pagar impuestos dotando una RIC que después tendrán que invertir, poner en contacto a ese colectivo importantísimo en Canarias, hablamos de varios cientos de millones de euros, con este tipo de empresas que tienen comunidades energéticas y que son totalmente aptos para la RIC. Entonces, con el vehículo que tú diriges y gestionas, pones las dos partes en contacto, financias gratis, digamos, la comunidad energética y el inversor RIC da por colmada su necesidad, ¿no? Un poco funciona así. Ganan todas las partes, decías antes, y también Price, que asesoraremos en todas estas estructuras, ¿verdad? Muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente de las ponencias. Doña Rosana Melián va a hablar, el título de la ponencia de ella, del fomento del autoconsumo fotovoltaico en residencial y pyme, ¿verdad? Sí, principalmente de las ayudas. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los promotores del evento, en especial a la figura del presidente, Santiago Marrero, por invitarnos a participar en esta jornada. Yo principalmente voy a hablar en este módulo de las ayudas que tenemos en el Gobierno de Canarias para el autoconsumo y la movilidad. En primer lugar, vamos a situarnos en un contexto. El 30 de septiembre de 2019 se acuerda en Consejo de Gobierno la declaración de emergencia climática y es posteriormente, en enero de 2020, cuando es aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias. Y se fijan como objetivo la descarbonización de la economía canaria en 2040. Esto significa adelantarnos 10 años frente a lo que se ha marcado el Estado español y la Unión Europea. Por lo tanto, es un objetivo ambicioso pero alcanzable. Para ello es necesario un cambio profundo en el actual sector energético, debido a que el 85% actualmente de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector procesado de la energía. Y dentro de todo ello, un 49% corresponde con la generación eléctrica y un 46% con el transporte nacional, con especial énfasis en el transporte terrestre, que tiene un 65%. Por lo tanto, las prioridades del Gobierno de Canarias serán, por un lado, fomentar la movilidad sostenible, en especial la electrificación del transporte terrestre, y promover la implantación de las renovables para la generación eléctrica, priorizando el autoconsumo. La democratización de la energía, el aumentar el número de actores y hacer un modelo más participativo de la ciudadanía. Vamos a hablar un poquito de la movilidad sostenible. Actualmente tenemos un parque automovilístico actual basado en motores de combustión interna. Tenemos una flota de 1,7 millones de vehículos, de entre los cuales tan solo un 0,17% actualmente son vehículos eléctricos, unos 2.900 vehículos aproximadamente. Por lo tanto, el objetivo que pretendemos alcanzar con la electrificación del vehículo eléctrico para 2040 nos queda un largo camino por delante. Para ello, el Gobierno de Canarias ha elaborado una estrategia del vehículo eléctrico en el marco de la planificación del actual Plan de Transición Energética, donde hemos hecho ese análisis de la evolución y de la electrificación del parque actual de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de recarga para que permitan tal despliegue. En cuanto a los programas de ayudas, actualmente estamos ya en fase de concesión con el MOVES II, que son ayudas del Ministerio a través del IDA, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, con una dotación económica de 4.190.000 euros. Y estamos en fase de concesión y tendremos que mantener la convocatoria abierta hasta octubre, porque las bases así lo indican. Y posteriormente, si sobra o falta en alguna línea, pues haremos los cambios pertinentes para que así sea. El número de solicitudes ha superado la dotación prevista. Y ya tenemos confirmado por parte del Ministerio un MOVES III, de hecho ya han salido el Real Decreto publicado, cuya dotación económica ya estamos hablando de 18,34 millones de euros, y esto será con cargo a los fondos de recuperación y resiliencia de Europa. ¿Cuál es el papel del autoconsumo eléctrico? Pues es el pilar de la política energética. Tenemos un modelo basado en la autosuficiencia energética a partir de energías renovables, energías no contaminantes, energías limpias, apostando por esa generación distribuida y situando al ciudadano en el centro de la transición energética. Ya por aquí lo han comentado, pues las comunidades energéticas, desde luego, es una gran puerta que se nos va a brindar también para ese autoconsumo eléctrico. ¿Cómo? Pues maximizando el uso de las cubiertas en las edificaciones. En Canarias tenemos un problema con el espacio que tenemos, ¿no?, disponible, y tenemos unos techos disponibles, que es por ahí por donde debemos empezar. Utilizar las cubiertas que tenemos disponibles ahora mismo para que produzcan esa electricidad, y las superficies que ya tenemos antropizadas, como pueden ser balsas, depósitos, invernaderos, en las que ya se ha hecho un uso del terreno para hacer también esa producción.
promoviendo nuevos enfoques como las comunidades energéticas ya comentadas. Y para ello también el Gobierno de Canarias, en el marco también del Plan de Transición Energética, ha elaborado ya su estrategia de autoconsumo fotovoltaico sobre cubiertas. Hemos analizado todo el potencial que tenemos en Canarias de las cubiertas disponibles en los distintos sectores, administraciones públicas, residencial, servicios. Hemos calculado el potencial que tenemos con y sin almacenamiento en función del grado de cobertura de la demanda que queramos. Y además esos estudios los ha presentado el consejero en comisión parlamentaria, se han compartido además con todos los cabildos y se le ha hecho un estudio exhaustivo por municipio para empezar por esa acción ejemplarizante que ya hemos anunciado, que es en las administraciones públicas, ¿no? Queremos tener un gran techo solar ya en las administraciones públicas. Y vamos a hablar un poquito de las políticas de ayudas que tenemos actualmente en el Gobierno de Canarias y que están ahora mismo en fase de concesión o en fase algunas ya de resueltas. Tenemos, por un lado, dentro del FEDER, nuestro Programa Operativo de Canarias 2014-2020, que son ayudas para la eficiencia energética y energías renovables en diferentes sectores, en el sector público y en empresas y edificios residenciales. Todas estas líneas se han visto con un mayor número de solicitudes que la dotación presupuestaria que tenemos actualmente. En el caso del sector público, ya con una dotación de 3,1 millones de euros se han presentado 187 solicitudes, estos principalmente son ayuntamientos, por valor de 5,2 millones de euros y el 49% aproximado, aquí sí es en alumbrado público, en ahorro y eficiencia en alumbrado público, y el 33% más o menos es normalmente en autoconsumo fotovoltaico. En cuanto a empresas y edificios residenciales, pues tenemos una dotación casi de 5 millones de euros y se han recibido 625 solicitudes. Más de 16 millones de euros de subvención, no de inversión. Bueno, aquí en esta línea, lógicamente, hay muchísima demanda y estamos en fase de concesión. En los 3 últimos años, el Gobierno de Canarias ha sacado ya pues eso, más de 21 millones de euros en estas 2 líneas y seguiremos sacándolo. También tenemos un instrumento financiero que lo gestiona actualmente Sodecan, para eficiencia energética y energías renovables a pymes, dotado con 4.862.000 euros. Este está abierto y les animamos a que lo vean. Y por otro lado, esta convocatoria, donde me quiero centrar un poco, que es la primera vez que la lanzamos este año y es nuestra convocatoria pues estrella con ese carácter más social, y es para las energías renovables en autoconsumo en el sector residencial. Es con fondos propios de la comunidad autónoma, la dotación económica fue de 1.250.000 euros y la sacamos para 3 líneas. La solar térmica para agua caliente sanitaria, solar fotovoltaica conectada a red y solar fotovoltaica aislada para viviendas. Viviendas que quizás estén todavía pues con un grupo electrógeno, ¿no? Y agua caliente sanitaria, por eso oye, pues igual no todo el mundo puede poner una fotovoltaica, pero sí que a lo mejor una solar térmica que tiene un coste más bajo, pues puede. Y efectivamente, aunque no se hayan cubierto los 200.000 euros que teníamos previstos inicialmente con la dotación inicial, sí que es verdad que se han presentado 49 solicitudes, con lo que nos quedamos contentos. Aquí también habrá traspaso, porque en la línea de solar fotovoltaica conectada a red pues nos hemos pasado de la dotación y en las otras nos hemos quedado a sobrado y bueno, será el reajuste para que todas las líneas se cumplan. Y bueno, y cómo no, pues terminar pues con lo que se ha avanzado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En lo que concierne a Canarias, hemos mantenido diferentes reuniones sectoriales con el Ministerio, todavía tenemos algunas cosas por definir, pero les voy a comentar lo que ya en materia de energía está confirmado. Va a ser el principal marco futuro de ayudas para avanzar a la transición energética de Canarias, nos va a brindar la oportunidad de acelerar esa transición para lograr ese objetivo de descarbonización en el 2040. Las primeras actuaciones identificadas son unos 44 millones de euros en un primer reparto, porque aquí ahora todo va a ser por hitos, es decir, si se cumple que nos hemos gastado ese primer hito, tendremos la oportunidad de tener más fondos, pero hay que ir cumpliendo hitos para que los fondos sigan avanzando en las mismas líneas de ayuda. Y bueno, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, porque aquí va a tener un peso muy importante la promoción de la movilidad eléctrica, actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes y autoconsumo y almacenamiento más renovables térmicas en sector servicios, industrial, agropecuario, residencial y administraciones públicas. 44 millones para todo eso, inicialmente. Y luego tenemos un subplan específico para Canarias y Baleares con 700 millones de euros, de los cuales a Canarias le corresponden 2/3, es decir, 467 millones de euros solo para Canarias. Viendo un poco las primeras, aquí tenemos la promoción de la movilidad eléctrica, que es lo que comentaba antes del MOVES 3,
los 18,34 millones. En actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tenemos los 2,30 millones para Canarias. Esto principalmente es para rehabilitación energética de edificios. Y aquí viene la partida grande de autoconsumo y almacenamiento detrás del contador y de las renovables térmicas, de 23,11 millones, de los cuales 9,39 solo son para el sector residencial y las administraciones públicas, con un peso muy importante. Y por otro lado, en cuanto al subplan específico de los 467 millones de euros, lo que queremos hacer, que ya lo ha anunciado el consejero, es la democratización de la energía. Queremos atender a, primeramente, la acción ejemplarizante del autoconsumo en el sector público, basándonos en esa estrategia, y los ahorros que se generen en la administración pública, pues revertirlos de nuevo en el sector privado, también en ayudas. Comunidades energéticas, tenemos que apostar firmemente aquí con las comunidades energéticas. Incluso la geotermia de alta y media entalpía. También tenemos en el marco del plan de la transición energética pues una hoja de ruta para la geotermia y tenemos un análisis del potencial en cada isla. La movilidad del transporte terrestre, a pesar del MOVES, pues queremos también centrarnos e incluso dar una mayor cuota de ayudas para llegar quizás a ese nivel de poder adquisitivo inferior para que puedan también adquirir su vehículo eléctrico. Y el hidrógeno renovable, que no cabe duda que va a jugar un papel muy importante en la transición. Aquí en este subplan lo hemos centrado principalmente en una primera fase en el transporte, como vector de almacenamiento. Y bueno, pues como conclusiones ya, lo que tampoco me quiero extender porque tenemos el tiempo justo, pero bueno, Canarias se enfrenta al reto de acometer la transición para avanzar en su descarbonización en 2040. Los fondos de recuperación además nos van a brindar la oportunidad de hacer ese avance. Es necesario adoptar políticas verdes adecuadas y coordinadas entre las diferentes administraciones públicas. Necesidad de incentivar sectores, como estamos hablando hoy aquí, la movilidad sostenible, el autoconsumo de renovables y hacer esos modelos más participativos que sitúen al ciudadano en el centro de la transición energética, como serían las comunidades energéticas. Y bueno, seguiremos manteniendo nuestros programas operativos y el plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene que brindarnos esa oportunidad para avanzar y cumplir ese objetivo de la descarbonización en 2040. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por su ponencia. Ligando esto con la parte de incentivos fiscales, ¿no? Al final vamos viendo como en Canarias la combinación de todas estas ayudas, que la verdad que el paquete es impresionante, más las ventajas fiscales que da, yo creo que hace, casi que nos obliga a meternos en este sector, ¿no? Yo creo que incluso como canarios tendríamos que ser capaces de vender esto fuera de Canarias, porque nadie tiene pues, seguramente este nivel de ayuda, y seguro que nadie tiene este nivel de ventajas fiscales. Yo creo que ahí, y eso históricamente, y es una opinión muy personal, creo que lo hemos hecho muy mal, creo que lo hemos vendido fuera de Canarias muy mal, no hemos sabido atraer inversión utilizando, entre otras cosas, este tipo de incentivos, y yo creo que tenemos que ponernos todos a ello, ¿no? A continuación, la última de las ponencias, don Alexi nos hablará de la visión del Cabildo de Gran Canaria, pues de la apuesta o el fomento que están haciendo, sobre todo por el autoconsumo fotovoltaico, ¿verdad? Sí. En el ámbito residencial. Efectivamente. Les voy a hablar en la ponencia la he centrado sobre todo en la parte de las subvenciones que el Cabildo de Gran Canaria está desde el año 2018 implantando o ha desarrollado para poder implantar el autoconsumo, sobre todo a nivel residencial, que era un hueco que quedaba en el tema de las subvenciones que hasta este momento, pues ya el Gobierno de Canarias, como ha comentado Rosana, ya este año ya ha sacado la línea de subvenciones para residencial, que hasta ese momento no existía, ¿no? Y lo hacemos desde un organismo que es el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, que se creó en el año 2017 con el objetivo de fomentar estas tres líneas, ¿no? La dinamización de la implantación de un modelo energético alternativo, el apoyo a la eficiencia energética en todos los sectores, tanto públicos como privados, y sobre todo el empleo de la energía renovable. Basándose en eso, pues se desarrolló esa línea de subvención que en la filosofía de la construcción de esa subvención partimos de lo que es el concepto puro de autoconsumo. Es decir, nosotros el objetivo es subvencionar aquellas instalaciones dimensionadas de manera óptima para que se aproveche el máximo potencial de energía fotovoltaica. Y en ese sentido,
subvencionamos no por importe de la instalación que se haga, un porcentaje, un 40% o lo que sea, como puede ser en otras subvenciones, sino realmente la potencia necesaria para que el autoconsumo sea efectivo. ¿Vale? Y esa potencia, estamos utilizando una herramienta que nos brinda el Gobierno de Canarias a través del Instituto Tecnológico de Canarias para calcular ese índice de autoconsumo. Entonces, nosotros dimensionamos o proponemos la subvención dimensionada al consumo efectivo que tiene la instalación, sobre todo a nivel residencial, para que la inversión que haga esa persona, esa empresa o ese particular, pues efectivamente se note el ahorro, ¿vale? Porque muchas veces se suele instalar más placas fotovoltaicas de las que son necesarias y el ahorro no se va a ver ni en 20 años. La potencia que vamos a subvencionar efectivamente tiene que cumplir que el 80% de la energía que produzca esa instalación se vaya a autoconsumir y el 20% pueda verterse a la red. Eso no significa que no se pueda instalar más y con los precios de las placas fotovoltaicas, pues el usuario puede instalar la cantidad que quiera, que desee, porque no va a ser un límite para nosotros, ¿no? Subvencionamos 1 euro por vatio instalado en viviendas y ese euro por vatio instalado, pues en algunos casos están cubriendo el 80% del coste de la inversión. ¿Vale? Solamente con esa hay que elegir efectivamente una empresa instaladora que esté bien posicionada en el mercado y que tenga precios competitivos para poder lograr esa cifra, ¿no? En el caso de empresas, entendemos que la instalación es más sencilla, que no tiene la dificultad que en una residencia puede tener y la subvención en ese caso pasa a ser a 0,7 euros por vatio instalado. Los límites pues son 3.000 euros en vivienda y 4.000 euros en pequeñas empresas, porque también aquí estamos cubriendo un hueco que también había, que también está resuelto con esa subvención que ha comentado la directora general, de las pequeñas empresas, las pymes. Hasta ese momento no llegaba. Se requería una inversión mínima de 10.000 euros para poder llegar a solicitar subvenciones del Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, actualmente nosotros empezamos, pues seguramente tenemos que también ir adaptando la subvención nuestra para que sea compatible y que podamos complementarnos unos con otros. Nosotros estamos publicando también un listado de las empresas, porque también es otra duda que surge en el consumidor, tanto la pequeña empresa como los particulares, a la hora de buscar instaladores, empresas instaladoras. La mayoría está optando por la que está tocando la vivienda y las atiende y le hace un presupuesto, pero siempre surgen las dudas y nos llaman al Consejo Nacional de Energía para que recomendemos. Nosotros no recomendamos. Lo que hemos hecho es, en la base de la convocatoria, pedir autorización tanto a los instaladores como a solicitantes para publicar, una vez resuelta la convocatoria, de una manera agrupada, los resultados de los costes de la instalación y las potencias instaladas. De tal forma que esas cifras que les estaba comentando antes, de costes de instalación de 1 euro por vatio instalado o menos, se están produciendo y nosotros los publicamos de manera agrupada, de tal forma que los consumidores tienen acceso a una información ya de empresas que se dedican a esto. La convocatoria ha evolucionado desde el año 2018 hasta la actualidad. Hemos cambiado de sede electrónica, estamos intentando simplificar todos los trámites administrativos y hemos introducido en esta convocatoria del año 2021 el tema de las comunidades energéticas, la posibilidad de que la subvención se pida de manera agrupada. Eso significa que si un edificio de 10 usuarios tienen capacidad para instalar fotovoltaica en la cubierta que cubra la necesidad de todos y que todos tengan el consumo máximo, pues tendrían derecho a 30.000 euros esa comunidad, ¿vale? Con lo cual, muchas de las solicitudes ya están viniendo por parte de las comunidades, ¿no? Porque ven la importancia, ¿no? de poder tener esas instalaciones agrupadas. Todavía hay un hándicap con el tema de la agrupación de la energía y es el acuerdo de reparto que tiene que existir entre los propietarios. Ese acuerdo de reparto de momento es un coeficiente fijo y es un hándicap que tiene todavía estas instalaciones. Hasta que no se resuelva eso, pues no se va a propiciar, no se va a poder compensar el exceso de un comunero con otro, ¿no? El plazo de presentación es otra de las diferencias con el resto de subvenciones que habitualmente están por parte de otras administraciones, y es que nosotros lo tenemos abierto todo el año, ¿vale?
Es una carga administrativa muy importante para nosotros. Somos, en el Consejo Nacional de Energía somos 6 personas y dedicamos, aparte de las subvenciones, tenemos otras actividades. Y es una carga administrativa muy importante, pero a pesar de eso, decidimos mantenerla. Porque uno de los problemas que suelen tener las subvenciones es que salen de manera puntual a lo largo de un periodo o 2 periodos del año y concentra toda la actividad del sector en esos momentos. De tal forma que cuando se va a pedir, cuando están haciendo una labor comercial a la hora de pedir, buscar clientes, pues suelen tener esa dificultad de que la gente pues espera hasta que se convoque, se haga la convocatoria y hasta ese momento no se cierran los acuerdos comerciales. Entonces nosotros la tenemos abierta absolutamente durante todo el año. Tenemos un crédito disponible. Bueno, aquí están las diferentes convocatorias que hemos realizado. En la página web nuestra pueden consultar todas las bases de la convocatoria. Esta es la sede electrónica. En la sede electrónica este año estamos haciendo resoluciones parciales. No estamos esperando a terminar la convocatoria, sino cada 15 días es el objetivo de hacer resoluciones parciales. Ya llevamos 4 resoluciones parciales, donde todos los trámites administrativos de efecto de documentación se solventan y a partir de ese momento pues, te dispone de un plazo de 6 meses para hacer la instalación. Hemos intentado también simplificar todo lo que es los trámites documentales a la hora de presentarlo y estamos en vía de buscar colaboración con otras administraciones, sobre todo con el Gobierno de Canarias, que es el que tiene el registro de autoconsumo, para toda la información que procede de la administración pública, poder en las próximas convocatorias que estén enlazadas y que el usuario simplemente haga la solicitud. Y más a medio plazo, la idea es adelantarnos, ir al mercado, decirle a las viviendas, a los particulares, a los residenciales, el estudio que ha hecho el ITC de detectar todas las cubiertas susceptibles de instalación de esas energías, pues es muy válido para que desde las administraciones públicas seamos proactivos y vamos a informar a los consumidores del potencial que puedan tener. En el caso de comunidades de propietarios, pues se requiere un acuerdo de la comunidad y los documentos que se tienen que presentar, pues evidentemente tienen que demostrar el consumo energético que tienen en el periodo anterior de un año y aportar el documento de simulación que vimos antes en la campana que simulaba lo que es la producción de la energía. ¿Vale? Aquí serían los datos de producción que tienen que meter de un año y el resultado de la simulación. En este caso, con ese consumo anual de 5.558 kilovatios hora, pues la potencia que tendría derecho subvencionable sería de 1.525. Las estadísticas pues, han ido aumentando, es decir, las dotaciones económicas no llegan a la cifra que tiene el Gobierno de Canarias, son bastante más modestas, pero sí hemos ido incrementando. Desde la primera subvención, que fueron 150.000 euros, hasta la actual, que son 300.000 euros, que a fecha de hoy ya está comprometido ese gasto. Es decir, los 300.000 euros de la subvención 2021 que se inició en febrero, en mayo ya están gastados, ya están comprometidos, no quiere decir que están gastados. Con lo cual ya estamos en vía de solicitar al Cabildo que nos haga una transferencia de crédito para doblar esa cantidad y llegar a los 300.000 euros. En el caso de pymes, los datos no son tan espectaculares, son menos las solicitudes que hemos tenido. Fue una subvención que se inició en el año 2020. Para viviendas hicimos una campaña informativa bastante importante por la mayoría de los municipios de la isla, con todos los ayuntamientos, con todos los vecinos, con lo cual eso se fue reflejando. En la parte de empresas, desafortunadamente no hemos podido hacerlo, hemos intentado hacerla de manera telemática, pero no hemos logrado llegar a ese número de empresas. Se está incrementando y esperamos que pueda incrementarse más, porque las dotaciones que tenemos son de 150.000 euros y no se están cubriendo. ¿Vale? Otro efecto súper importante que hemos notado es el aumento de las empresas instaladoras. Es decir, este tipo de subvenciones dedicadas a particulares, viviendas y pequeñas empresas ha tenido un efecto incentivador en la economía local. El número de empresas instaladoras, le estoy poniendo los datos de 2020 y lo que llevamos de 2021, de nombres de empresas diferentes que están solicitando las subvenciones. En el año 2018 eran 10 empresas y ha ido incrementándose. La mayoría de las empresas, muchas son existentes, pero muchas son nuevas.
nuevas empresas que han diversificado y empresas de otros sectores, dentro siempre del tema de instaladores, pues se han especializado en el tema de instalaciones fotovoltaicas. Por eso es importante para nosotros que estas empresas también sean autoevaluadas por los usuarios. En esa estadística que nosotros publicamos, hacemos una encuesta a los usuarios y la valoran, para que no es solo publicar un listado de empresas, sino que esas empresas pues, puedan tener una referencia por parte de los consumidores. También estamos dentro del tema de incentivos al autoconsumo. Es muy importante que la administración local haga un ejercicio de unificar sobre todo las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales en cada municipio son diferentes y para un municipio con una comunicación previa te permite hacer una instalación fotovoltaica y en otro necesitas un proyecto de obra firmado por un ingeniero. Vale, entonces estamos en contacto con los municipios, ya tenemos una primera aproximación de todos los requisitos que se requieren en cada municipio y queremos sentarnos con cada una de las oficinas municipales que llevan esta gestión para intentar unificarlo. Toda esta información surge de un proyecto que desde el Cabildo de Gran Canaria se está coordinando, que es el Pacto Europeo de las Alcaldías por el Clima y la Energía, de la cual el Cabildo es el coordinador, el Consejo Insular de Energía, y llevamos desde el año 2017 trabajando con acciones de sostenibilidad en el ámbito municipal. El tema de las ordenanzas del IBI también puede insistir, muchos municipios tienen incentivos para el tema del impuesto de bienes inmuebles, pero si no se ve acompañado de unas ordenanzas municipales que te facilitan esa instalación, nos podemos encontrar como casos curiosos, como pasa en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que la ordenanza es súper restrictiva, es tan restrictiva que incluso a nosotros, en las instalaciones propias del Cabildo que queremos hacer, que estamos haciendo de plantas fotovoltaicas de autoconsumo para nuestros edificios, también tenemos muchas restricciones que van en contra de la filosofía que ha puesto Europa por el incremento del autoconsumo. ¿Vale? Y en el resto, pues también las ordenanzas de movilidad, impuestos a actividades económicas, con todo ese tipo de ordenanzas y reglamentaciones, estamos intentando unificarla, tener criterios comunes y que vayan en línea con lo que marca Europa. Dentro del Cabildo de Gran Canaria también existen otras consejerías que tienen subvenciones. En este caso, la Consejería del Sector Primario pues también tiene para el tema agrícola, explotaciones agrícolas y para explotaciones pesqueras. El Consejo Insular de Energía también, para el tema de los fondos de Next Generation, pues ha solicitado inversiones de más de 400 millones de euros para la implantación de comunidades energéticas locales e industriales. Y en concreto, en el polígono industrial de Arinaga, hemos recibido un proyecto europeo, se nos han concedido un proyecto europeo por valor de 120.000 euros para hacer la modelización de todo el flujo de energía y que podamos diseñar esa estrategia para poder implantar como modelo piloto en el polígono industrial de Arinaga. Eso no quiere decir que no estemos pensando en el resto de polígonos industriales que existen en la isla. De hecho, tenemos dotaciones previstas para llevar a cabo también esa misma experiencia. Lo que pasa es que tenemos que hacer un piloto porque las comunidades energéticas a fecha de hoy no están reguladas, es decir, podemos querer montar comunidades energéticas, pero todavía no están los términos definidos de cómo se van a producir. Entonces, estamos intentando hacer ese modelo piloto que sirva de experiencia no solamente para las islas, sino para experiencias a todo el Estado español. Estamos de la mano del Instituto Tecnológico de Canarias y empresas consultoras a nivel nacional como Indra. En la parte de movilidad, que tampoco lo nombré en la presentación porque estaba centrada en el tema de subvenciones, nosotros tenemos en la isla de Gran Canaria una de las principales redes de recarga a nivel público. ¿Vale? El Cabildo de Gran Canaria cuenta actualmente con 22 puntos de recarga, 3 de ellos rápidos. Dentro de un mes se va a inaugurar otro aquí en San Bartolomé de Tirajana, en el centro comercial El Tablero, de 50 kilovatios, que hace que en toda la geografía insular, a distancias de menos de 40 kilómetros, puedan contar con un punto de recarga semirápido. ¿Vale? Y vamos a apostar también en los fondos, hemos pedido también financiación para la instalación de puntos de recarga en aparcamientos y que llega a un total de más de 400 puntos de recarga a nivel insular. Vale, pues sin nada más, muchas gracias. Don Alexis, yo creo que ha quedado muy claro el apoyo que desde el Cabildo de Gran Canaria están haciendo a este tipo de instalaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que todavía nos quedan unos minutos y la idea ahora es abrir una pequeña mesa redonda en la que podamos debatir y compartir sobre este tema, ¿no? Yo primero quería, y es verdad que las preguntas no hemos tenido tiempo ni de prepararlas ni de hablarlas, o sea que espero acertar con ellas y a ver qué opinan, ¿no? Quería aprovechar que tenemos aquí al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria para plantearles cómo ven ustedes, porque se está hablando mucho de esto y además es una preocupación, o por lo menos nosotros en país la tenemos, ¿no? Se está hablando mucho de los fondos europeos, ¿no? Los Next Generation, ¿no? 140.000 millones de euros que van a venir de Europa para España. Si al final España hace los deberes y nos alineamos con las reformas y políticas que nos están pidiendo, pues llegará a una cantidad, yo diría que obscena de dinero. Y a Canarias le va a tocar bastante de ese dinero, ¿no? Y además a apoyar en varios pilares, dos fundamentales, digitalización y sostenibilidad, de lo que estamos hablando precisamente en este foro. Yo les quería preguntar, desde el punto de vista del Gobierno y del Cabildo, que al final es previsible que tengan que gestionar cantidades importantes de dinero, y no olvidemos que la finalidad de estos proyectos es transformar la economía. Esto no es para tapar agujeros frutos de esta crisis, sino para realmente transformar nuestro modelo productivo. Primero, ¿les están llegando proyectos de empresas privadas o público-privadas de calado, de interés, en lo que se refiere a sostenibilidad? Y segundo, ¿vamos a ser capaces en Canarias, aprovechando el tirón, toda esta gasolina que va a llegar en forma de dinero, de realmente transformar nuestro mix energético? ¿Y seremos capaces, o serán capaces del Gobierno de Canarias, en el caso de la directora y el director del Cabildo, de gestionar todos estos fondos? ¿Estaremos preparados para ello? Es un poco lo que quería tener la visión, o que compartieran con el aforo la visión desde el punto de vista del Gobierno, que seguramente sea un actor muy principal, muy protagonista, y del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Como ven toda esta llegada de dinero y si vamos a ser capaces de... Sí, gracias. Espero no haberles puesto en un compromiso con la pregunta, ¿eh? No. Bueno, de los fondos, como te dije, se han mantenido algunas reuniones sectoriales con el Ministerio, porque al final son ellos los que nos van trasladando, ¿no?, los avances que se van teniendo. Y en ese sentido, pues ya los números que he sacado, ¿no? Tenemos por un lado esos 467 millones, que ahí tendremos que definir nosotros para qué los queremos, y principalmente será pues para lo que ya comenté antes, para no repetir un poco, ¿no?, basados en la, digamos, democratización de la energía. Y esos otros 44 millones, y yo te hablo de lo que ya está confirmado a día de hoy, ¿vale?, que serán pues para esas tres líneas: movilidad eléctrica, autoconsumo en los diferentes sectores y rehabilitación energética de edificios, donde las bases, digamos, de las convocatorias las va a hacer directamente el Ministerio, y nosotros vamos a gestionar las convocatorias desde el Gobierno de Canarias. Efectivamente, la pregunta que haces es bastante razonable, porque lógicamente estamos multiplicando pues por más de 10, digamos, la cantidad que estamos gestionando actualmente, y eso requiere de recursos. En ese sentido, pues ya se ha sacado un decreto recientemente en marzo por el Gobierno de Canarias para estos fondos, para ver cómo se van a gestionar estos fondos, y a partir de ahí ahora se tienen que establecer esas unidades de gestión, el decreto de gestión, digamos, y se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello y, bueno, desde nuestra consejería en concreto se tiene pensado pues poner unas unidades específicas para gestionar estos fondos y darle la agilidad que tienen que tener, tanto desde el punto de vista hasta medioambiental como de trámite administrativo, para que tengan su rumbo. Por otro lado, desde el Gobierno de Canarias hemos hecho, ya conocerán las manifestaciones de interés que tiene el Ministerio en su plataforma. Nosotros hemos hecho también una plataforma donde vamos a llamar las manifestaciones de interés, además fue incluso previa a la que sacaron ellos, y ya tenemos un repositorio muy importante de proyectos en materia de energía, con una cantidad muy importante. Y ahora se trata de analizar, puesto que además acabamos de cerrar la plataforma recientemente y no tengo los datos finales, la verdad. Hay que analizar ahora todos esos proyectos que se están presentando para ver en qué vamos a diseñar esos 467 millones que tendrán que tener sustento en esos otros resultados de esas manifestaciones, de esos proyectos interesantes que ya hay en fase avanzada, porque tienen que estar comprometidos en 2023 y ejecutados en 2026.
Y con ese análisis lo compartiremos con el Ministerio para darle salida. Luego, por otro lado, están los PERTE, que son otro tipo de proyectos que todavía el Ministerio tiene que decir pues cómo y cuándo van a salir. Les hemos solicitado un calendario y estamos un poco, bueno, la verdad que avanzados en materia de energía, yo creo que han avanzado bastante, por lo menos con la confirmación de todo eso, pero todavía queda un trabajo por delante. Y en cuanto a los medios, lo que te comenté, de que ya estamos trabajando en ello por parte del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. ¿Y desde el Cabildo? Sí, desde el Cabildo, primero reconocer el gran trabajo que ha hecho la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, porque la herramienta que ha puesto a disposición de todas las entidades locales ha servido para que se genere una lluvia de ideas, de proyectos reales y cercanos para poder ser ejecutados. Es decir, de nada vale crear convocatorias donde se presenten proyectos que después no puedan llevarse a cabo, ¿no? Entonces, esa ha sido una magnífica iniciativa que creo que somos, la Comunidad Canaria a nivel nacional ha sido una de las pocas que ha hecho ese trabajo y ha tenido un buen resultado, ¿no? Y por otra parte, lo que nos preocupa a toda la administración local es cómo llevar a cabo, si llega esa financiación, todos los proyectos, porque los plazos son reducidos, ¿no? Desde el Cabildo Gran Canaria es una inquietud y organismos como el nuestro, con una dotación de personal tan corto, pues gestionar 400 millones de euros en proyectos, pues con esta dotación es imposible. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros vamos en las próximas semanas, estamos convocando listas de reservas de empleo para la contratación de todos los perfiles que puedan estar relacionados, es decir, desde economistas, ingenieros, abogados, jurídicos, para poder licitar todos estos proyectos de una manera ágil y simultánea. Y por otra parte, la enorme cantidad de proyectos pues requiere también disponer de un equipo técnico importante a la hora de redactarlo. Y en ese sentido estamos también tenemos la intención de licitar una oficina técnica donde vamos a poder tener un pool de empresas de ingeniería, de empresas de consultoría y todas las empresas que puedan estar relacionadas para poder afrontar toda esta tipología de proyectos. Y eso ya estamos elaborando ya los pliegos para poder sacarla en concurso desde el momento que tengamos claro cómo queda finalmente esos fondos europeos. Desde esta oficina técnica también queremos dar servicio al resto de la administración local, sobre todo a los municipios pequeños, municipios de menos de 5.000 habitantes o incluso hasta 20.000 habitantes que no tienen recursos. Es decir, con la experiencia que tenemos desde el Pacto de las Alcaldías, vemos cómo está la administración local en la isla, en los municipios pequeños, y ellos también son beneficiarios de muchos de estos fondos. Si no tienen capacidad para gestionarlo, evidentemente se van a perder. Entonces, desde el Cabildo también queremos apoyar, desde esta oficina, el poder crear esos proyectos y acompañarles en todas las fases, ¿no? Muchas gracias. Sin duda, yo creo que es un reto, la verdad, que lo que tienen ustedes por delante. Además, lo que estamos viendo nosotros en la calle es que se han generado unas expectativas altísimas, ¿no? Desde que en su día Pedro Sánchez dijo aquello de los 140.000 millones de euros. Y yo creo que tienen un reto todas las instituciones, gobiernos, cabildos, ayuntamientos, sobre todo los grandes, porque van a tener que gestionar unas cantidades de dinero que no están seguramente ni preparados desde el punto de vista personal, como decías, tendrán que dotarse de más medios y después también ser capaces de seleccionar los mejores proyectos, porque aquí todos querrán apuntarse, todos se querrán poner en cola para coger ese dinero, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad que tienen ustedes en los próximos meses, yo quiero pensar que después de verano empezará a llegar todo ese dinero seguramente en forma de licitaciones, tienen una responsabilidad enorme para gestionarlo, porque de eso va a cambiar nuestro modelo productivo y transformarlo, ¿no? Entonces, pues la mejor de mis expectativas, ¿no? Pregunto a Enrique. Oye, Enrique, la sociedad tuya, esta de Capital Riesgo, la que eres no tuya, pero hay accionistas muy potentes detrás, la que tú diriges, ¿no? Capital Riesgo lleva intrínseco la palabra riesgo. ¿Realmente el inversor de RIC que quiera poner un dinero ahí para evitar el pago de impuestos está asumiendo riesgo o no? Desde el punto de vista económico no deja de ser una capital riesgo, pero entiendo, además lo que otorgamos son préstamos participativos en lo que responde es el proyecto. Yo me atrevería a decir, precisamente en este sector, es que el riesgo es no invertir en la transformación, en la transición energética. Dudo mucho que pueda decir, date cuenta que no somos una capital riesgo que requiera un beneficio a repartir. Ya tienen todos ellos su beneficio, que es la consolidación fiscal. Simplemente es recuperar un dinero y en cualquier proyecto de renovables y en lo que centramos de comunidades energéticas industriales, que es autoconsumo de ellos, a partir de junio la factura
de la energía va a ser insostenible. Imagínense en hoteles, en algunos se multiplica. Es que creo que el riesgo, y con esto te lo concluyo, está en no invertir. Muchas gracias, Enrique. Héctor, también seguimos en el ámbito fiscal. Hablabas antes de deducciones, reserva por inversiones en Canarias. Aquí estamos en un foro de sostenibilidad. Las inversiones están muy ligadas a paneles fotovoltaicos, todo lo que tenga que ver con inversiones con autoconsumo. ¿Son compatibles esos incentivos fiscales sobre el mismo bien, sobre el mismo importe? Si a mí tengo una inversión de 200, 300.000 euros, ¿puedo utilizar ese importe y repartirlo en diferentes incentivos con la intención siempre de maximizar, optimizar la factura fiscal de mi empresa, o si soy autónomo de mí como persona física? Primero dejar claro que Jorge conoce la respuesta, la pregunta forma parte del protocolo, porque No, soy... tiene antes que Fraile. Evidentemente sí, es decir, no hay parte mala, como decíamos antes. El único problema, o no es problema, el único aspecto a tener en cuenta a la hora de compatibilizar sobre el mismo activo es tener en cuenta que no se aplique, no se dupliquen las cantidades. Pero si un activo vale 300.000 euros, claro, queremos iniciar, adquirir, materializando ahí unos 150.000 euros y los otros 150.000 euros que nos para la deducción por activo fijo nuevo, no tenemos ningún problema. Si avanzamos un poco en la respuesta y tratamos de explicar un aspecto un poquito más avanzado en la fiscalidad, si alguien ha padecido alguna inspección de Hacienda, pues a lo mejor su asesor ha intentado y le han cuestionado unas materias a la RIC. Gracias. Si alguno ha sufrido alguna inspección de Hacienda, como decía, y el inspector ha cuestionado la validez de algunas inversiones a efectos de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias, si han estado bien asesorados, el asesor pues habrá intentado derivar esas inversiones para la deducción por activo fijo nuevo. No solamente hablamos de que sean compatibles, que lo son, sino que en caso de que la RIC, por ejemplo, se vea cuestionada, pues para eso tenemos subsidiariamente la deducción por activo fijo nuevo, ¿vale? Y como decía, todos los incentivos fiscales de Canarias también son compatibles entre sí en gran medida. Hay ciertos umbrales, pero nos quedan lejos y desde luego no se obstaculiza la materialización en uno y otro incentivo en los términos que planteaba Jorge. Yo creo que has dicho muy bien el calificativo de si han sufrido una inspección de Hacienda. Yo creo que lo mejor es no sufrir la inspección de Hacienda y puestos a sufrirlo, que no sea nunca con incentivos fiscales en Canarias, que no sea nunca con la RIC o con la deducción, porque la verdad que aquí en Canarias la inspección ayuda poco y en muchas ocasiones ha demostrado, y eso lo hablo de la experiencia en un despacho como Price, muy poca sensibilidad con el empresario y el autónomo canario, ¿no? Vamos concluyendo ya, yo creo que ya estamos para finalizar. Simplemente agradecerles a todos que hayan formado parte de esta mesa redonda. Yo creo que ha sido muy, muy interesante esa visión de impuestos y de ayudas. Y simplemente ya paso a la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.